Hey, ¿cómo andan mis buenardos? Aquí con un nuevo video para el canal. Muchos de nosotros hemos jugado Friday Night Funkin'. De hecho, hasta hice un propio mod del juego en mi Twitter. Para los que no sepan de qué trata, este es un simulador de baile a base de teclas. Este juego está en una fama inmensa, tanto que recaudó 2 millones de dólares para completar el juego. Pero hoy no nos vamos a centrar en el juego en sí. Hoy nos centraremos en sus mods, las modificaciones y creaciones que hace el propio fandom que se siente atraído por el juego, insertando música propia, personajes propios o hasta personajes de juegos de la página de Newgrounds. Claro que algunos mods llegan a ser tipo... Hay mods que llegaron a marcar a la comunidad. Hubieron algunas controversias, pero en general los mods son muy interesantes y divertidos. Esta vez hablaré de un mod en específico, conocido como el mod de Cassandra. Sí, la antagonista que aparece en el videojuego de Pico School. Este mod fue creado por Ramen Noodles y la verdad no está alejado de las polémicas este creador, pero eso es lo de menos. Lo importante es el trabajo que nos trajo. El mod, aunque no nos guste mucho, llega a cambiar momentos en la historia de Cassandra, o sea, la Cassandra original, como su origen, su familia. Incluso se nos agrega más historia, como lo que pasó después del tiroteo. Y esto es bueno porque puede tener un público que esperaba más de Cassandra, más de su historia, más de lo que pasó después de aquel tiroteo. Varios seguramente han jugado este mod y se preguntarán cuál es la nueva historia que rodea a este personaje. Bueno, en este video se las contaré, ya que he estado investigando sobre el lore de esta modificación. Y no hago este video porque Cassandra sea mi personaje favorito en todos los extensos mods. ¡Oh, la puta ma... Cassandra es una chica que de niña tenía problemas de ira, y sus padres la mantuvieron apartada debido a esto. Mientras que su hermana, porque sí, Cassandra tiene una hermana, era la favorita a pesar de ser una malcriada. En algún punto de su infancia fue poseída Cassandra por un peniliano, sí, la criatura del nivel final de Pico School. En esta historia, Cassandra no es el alien como en el videojuego original, sino que fue poseída por esta criatura. Al Cassandra estar poseída, un día en la escuela se volvería el infierno en vida, debido a que habían organizado un tiroteo escolar donde al final Pico tendría que acabar con los cómplices y con el alien que poseía a su compañera. Después de una extensa batalla donde al final Pico se enfrentaría cara a cara con el alien recibiendo ayuda de la policía, lograría acabar con este. Cassandra habría sobrevivido al tiroteo ya que Pico solo le disparó al peniliano que lo usaba, dejándola sobrevivir y esconderse de la sociedad durante años hasta los eventos del propio mod. Los padres de Cassandra no tenían ni idea de que ella había seguido viva, y mucho menos de que fue la autora de aquel tiroteo. Solo pensaban que había muerto por los disparos. Los padres, por temor a perder a otro hijo debido a los actos de una mala persona, decidieron ser superprotectores con la hija que les quedaba, o sea, la hermana. Y esta hermana era nadie más ni nadie menos que Girlfriend. Sí, la hermana de Cassandra, que era una malcriada desde niña, era nadie más ni menos que Girlfriend. Y sus padres son Daddy y Mommy Dearest. Y estos realmente se arrepienten de haber tratado a Cassandra como una mierda. Recordemos que este mod, al igual que varios, no forman parte del canon del videojuego original, tanto como Pico School como Friday Night Funkin'. Aclaro esto porque hay personas que le han hecho mucho problema al equipo de desarrollo del mod porque les enojaba que la historia fuera cambiada. Sí, el clásico nostalger que no le gusta que toquen una historia que les gusta sin importar que la nueva historia no tiene relación con la obra original. Continuando con la historia, Cassandra se encontraría con Boyfriend en una estación de tren. Curiosamente, Cassandra nos deja entender incluso en el propio mod que Girlfriend es su hermana. Girlfriend, a diferencia de lo que uno pensaría, no le tiene miedo a su hermana Cassandra.
De hecho, cuando la volvió a ver después de muchos años, me refiero a los eventos del mod, ni se preocupó por ella. Sin embargo, a Boyfriend sí le importaba, y se preocupaba un poco durante su pelea en la canción Toma de Posesión, una canción que refleja la ansiedad y tristeza que lleva a haber sido la asesina de sus amigos y compañeros, por culpa de una criatura que la usaba como marioneta. Esta canción la estás escuchando ahora mismo en este video. En los diálogos antes de esta canción se deja entender lo que Cassandra piensa de su hermana. Incluso como se ve mientras pasan los diálogos, la expresión de Cassandra llega a cambiar, demostrando tristeza o preocupación, un detalle que le da más emocionalidad al personaje. Hasta aquí llegamos con la historia de Cassandra, y que va presentando su propia autora en su cuenta de Instagram. Ahora vayamos con las curiosidades de este personaje. Cassandra todavía tiene algunas habilidades de la criatura, como cambiar de forma y poder utilizar la magia, pero al ya no estar poseída por una, las cicatrices corporales y mentales aún permanecen. Cassandra tiene serios traumas y una fuerte depresión después de haber sido utilizada como cuerpo anfitrión. El peniliano que la poseyó se llama Charles o Rachi, sí, el alien en el cual nos enfrentamos en el videojuego de Pico School. Su peluche favorito de Cassandra es un Flugger llamado Finster Elliot Charles III. ¿Tú qué ves, putito? Con el que se acurruca todas las noches antes de ir a dormir. Cassandra es una mujer de 20 años. Secretamente tiene una forma demonio, la cual no usa mucho. Sus mejores amigos son los que podemos ver en el juego de Pico School. Las personas que odia son curiosamente amigos de Pico, y obviamente el amor de su vida es el propio Pico. Y esa sería toda la información que tengo hasta ahora. El mod está en etapa de alfa. Aún necesita algunos arreglos, pero en lo personal puede llegar a ser algo grande. Pueden seguir al equipo de desarrollo, dejaré el canal donde suben actualizaciones del mod en la descripción. Este mod, al igual que varios, pasó por muchas controversias, pero por mi parte espero que puedan terminarlo, porque... Cassandra... Y aparte, puedan darle más desarrollo a la historia que nos muestra. Una interesante línea alternativa donde Girlfriend no era lo que pensábamos. Pero bueno, sean niños buenos, terminen sus tareas y vayan a la cama a las 9. Para que esté todo buenardo.